noche de ayer, casi a la misma hora en que terminábamos nuestro programa, nos enteramos de que un grupo de militantes habían sido brutalmente agredidos en la ciudad de Salto por dos hombres, un padre y su hijo. El hombre apareció armado con un puñal, apuñaló 4 veces a uno de ellos y lastimó a otra persona, y a una señora mayor la agredió lastimándole mucho su cara. El hecho se dio a partir del momento en el que un grupo de militantes frente amplistas estaba intentando colocar una pancarta y este hombre pasó por allí y tuvieron un incidente, lo que generó el posterior problema. Esta gente estaba intentando colocar una pancarta de apoyo al actual intendente de Salto, Andrés Lima. El agresor, que es un hombre de 38 años, está actualmente detenido, y su hijo, que es menor de edad, por cierto, permanece en calidad de emplazado. Cabe destacar que uno de los agredidos está en el CTI todavía, sigue internado y en un estado de gravedad muy severo, tiene hasta perforaciones en el pulmón realmente muy complicadas, y la mujer sufrió una lesión en su tabique porque le pegaron con un termo, que también tiene heridas realmente muy complejas. Y el otro hombre sufrió heridas de arma blanca, varias heridas de arma blanca, pero según supimos ya está recuperándose y fuera de peligro. De todas maneras, la investigación sigue su proceso, está en curso y es muy probable que en las próximas horas avance y tengamos más información. Hace apenas unos días en La Letra Chica hablábamos de intolerancia y de intolerantes. Y también en estos días, casualmente, estuvimos hablando del menosprecio que sienten algunas personas sobre el que piensa o decide vivir de una manera diferente. Pero también nos ha pasado permanentemente que cada vez que hablamos de uno de estos casos, al otro día tenemos que volver y retomar el tema porque nuevamente se da una situación de violencia de estas características en Uruguay. Bien, estamos con nuestra compañera Natalia Ugal, de alguna manera para avanzar un poco sobre historia de esta violencia política, si se quiere, y no solo en Salto. Sí, en realidad todavía no sabemos muchos detalles de qué fue lo que motivó a este hombre a agredir a sus militantes, aunque se puede establecer algún tipo de vínculo con el hecho de su militancia, más allá del entredicho que tuvieron. Bueno, si me permitís, Natalia, sí. Yo lo que tengo acá son antecedentes que de alguna manera pueden explicar la reacción, o por lo menos una parte de su reacción violenta. Y este hombre tiene antecedentes por violencia privada, violación de domicilio, violencia doméstica, apropiación indebida, amenazas, lesiones personales, incitación al odio, desprecio y violencia hacia determinadas personas. Claro, ya te tiene todo ya un prontuario, claro. ya se conoce un poco, y también sabemos que es cercano al Partido Colorado. Sí. Y como decía, más allá de este caso, me parece importante no tomar este tipo de situaciones como casos aislados, sino verlo como parte de un proceso incremental de violencia política, social, simbólica, que a veces lleva a ataques ya directamente físicos contra militantes políticos o contra personas pobres o contra personas que delinquen, ¿no? Y en Salto, si bien esto fue una agresión bastante extrema, en realidad hay registros y hay testimonios que cuentan de militantes, por ejemplo, en este caso militantes políticos, que cuentan situaciones en Salto de intolerancia o de ataques o de violencia por el hecho de pensar distinto o militar para el Frente Amplio en ese caso. Ha habido casos de ataques a pedradas a militantes del Frente Amplio, ataques a sus domicilios, insultos a sus hijos, por ejemplo, provocaciones de grupos de extrema derecha que funcionan en Salto en las manifestaciones feministas, y ese tipo de cuestiones que muchas veces no se denuncian por miedo justamente a que la violencia sea todavía mayor, porque hay veces que es una violencia dirigida contra los militantes o contra sus familias. Y esa situación de alguna manera, que obviamente no es exclusiva de Salto, porque tenemos en Montevideo, hace poco tuvimos episodios de gente golpeando con bates de béisbol a otras personas, y además, por ejemplo, en Paysandú hoy se conoció, el legislador del Frente Amplio, Juan José Domínguez, denunció al Telégrafo que él también fue víctima de una agresión el 31 de julio, aparentemente sin motivación de robo ni nada por el estilo, simplemente lo agredieron físicamente a él y a su esposa, y a raíz de esto de Salto decidió hacer pública esa situación. Y entonces, más allá de que, como decía, de que esto está sucediendo en toda la sociedad, y no solamente a nivel de la política, ¿no?, sino a nivel de muchas otras áreas de la sociedad, es bueno recordar que Salto es un departamento muy conservador y muy religioso también, y que tiene una historia. Por ejemplo, en Salto surgió la Juventud Uruguaya de Pie en 1970,
con un discurso muy anticomunista que no desapareció del todo del resto de los departamentos, de muchos departamentos del interior en estos años, pero que hoy vemos resurgir con mucha fuerza, por lo menos los que tenemos algunas vinculaciones o contactos con gente del interior, o somos personas del interior, o son personas del interior, saben que esto es así, que está resurgiendo un discurso anticomunista. Y eso no es lo único que nos hace acordar un poco a la década del 70. Yo quería mencionar algunos discursos que están circulando, por ejemplo, no tienen que ver directamente con este caso, pero tienen que ver. Discursos que circulan en torno a, por ejemplo, decir que el sistema educativo o con el movimiento estudiantil o que la academia está cooptada por la izquierda y que lo que hace la izquierda es bajar línea en el ámbito educativo. Eso es un discurso que utilizaba la JUP en 1970, era como su caballito de batalla. Y la JUP también utilizaba otro término que es el fanatismo foráneo, por lo foráneo de la izquierda, ¿no? Que no sé si les suena conocido, pero ese término foráneo lo está utilizando ahora mucho Cabildo Abierto para cuestionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un tribunal foráneo, ¿no? Y que la izquierda se alía con los tribunales foráneos. Entonces son como muchas similitudes que a uno lo llenan un poco de preocupación, y por suerte yo veo con alegría que las colectividades del Partido Nacional y del Partido Colorado en Salto, por lo menos a nivel departamental, sacaron un comunicado de repudio a estos episodios, en el caso del Partido Nacional del partido, y en el caso del Partido Colorado, por lo menos la que yo vi era la de la agrupación de Coutinho. Sí. Y por lo tanto, bueno, esperemos que todas las personas demócratas rechacen esto, porque además aparentemente tiene pinta de ser como una escalada, ¿no? Un apunte para... Sumar a Pablo Mieres y a Ope Pasquet, a Pablo Mieres, ministro de Trabajo, y Ope Pasquet, senador, que aparte del Partido Nacional y del Partido Colorado de Salto, ya hicieron público su repudio. Sí. Y el Partido Nacional en general acaban de sacar un comunicado. También un apunte más que agregar es que la policía de Salto, según supimos, estaba como intentando minimizar un poco el hecho, y lo que podría llegar a cambiar esta percepción que tiene la policía de Salto es justamente que el hecho cambie de carátula, no tome otra carátula y pase a ser un homicidio propiamente y no un intento de homicidio, justamente por el estado tan grave que tiene uno de los agredidos, que decíamos que tiene perforado el pulmón y está muy grave en el CT. Se acaba de pedir también una postergación de lo que es la resolución. El detenido va a quedar detenido. Se pidió una prórroga de su detención, lo cual hace prever que hay como indicios. Se están investigando las cámaras. También se investigó incluso a uno de los agredidos, al que está más grave. Se lo relacionó con algunos antecedentes penales también, tratando de llevar la discusión hacia un ajuste de cuentas o temas entre personas que tenían alguna disputa anterior. Pero bueno, todo esto se va a aclarar en... Lo que sí no se ha probado, por lo menos lo que no se sabe hasta ahora, es cierto que la policía difundió en una primera versión, que fue la que circuló también en Salto, que en realidad no había habido ningún móvil político, pero luego la Fiscalía salió a decir que en realidad había que esperar porque no se sabía, y luego, bueno, en realidad no tenemos ningún dato de que estas personas se conocieran anteriormente. Aparentemente no, por lo menos por lo que dicen los denunciantes. No sé si había un vínculo entre ellos previo, pero en todo caso es una locura, ¿no? Por más que, perdona Diego, no, que digo, porque por más que ya mucha gente lo sabe, repasemos rápidamente, ¿no? Había un grupo de militantes, estaba por poner una pancarta, pasaron unos vecinos por allí, pisaron los carteles o se enredaron con el alambre, algo sucedió en ese momento que provocó un entredicho que terminó con este hombre, el agresor, acusando a esas personas de alcahuetes de Lima o algo parecido. Lambetas. O lambetas de Lima, y bueno, se fue y volvió armado para agredir a esas personas. Digo esto para ubicarnos en la situación en que se dio. Te voy a hacer una pregunta de total desconocimiento. ¿Es habitual que un jefe de policía dé por hecho algo mientras está investigando la Fiscalía? Porque salió a decir que esto era una reyerta común, lo afirmó cuando había una investigación en curso. ¿La policía tiene esa potestad, digamos? Yo lo que he visto es muy habitual, pero lo hacen como fuentes en general. Yo lo que he observado es que los jefes de policía, cuando hay una información policial y muchas veces te citan fuentes policiales, son los jefes de policía, los propios policías que están en la investigación, que le filtran esos datos a la prensa sin todavía tener mucha certeza de qué fue lo que pasó. Y a veces inducen a la prensa a cometer errores graves y que después se prueba que en realidad eso que se afirmó no era cierto. A veces hay algunos que con un poco más de mala fe intentan incidir en la investigación filtrando versiones, pero en este caso realmente no sé cuál fue la motivación del jefe para decir eso. Si les parece bien, vamos a escuchar al periodista salteño Jorge Rodríguez. Le preguntábamos a Jorge
si el hecho acaecido la noche de ayer se está procesando a nivel judicial y qué puede contarnos con respecto a ese tema. Con respecto a los hechos que acontecieron en la noche de ayer en el Obelisco de Salto, fueron detenidas 2 personas inmediatamente de lo ocurrido. En el día de hoy se esperaban resoluciones de último momento que tenían que ver con la justicia. A esta hora, faltando 15 minutos para la hora 20, podemos indicarles que las personas concurrieron a Fiscalía, han sido citados los agresores junto también a los testigos y se ha resuelto que el caso y todas las derivaciones se verán tratadas en el día de mañana. Seguramente en el día de mañana, entonces, viernes, la justicia estará dictando sentencia y responsabilidades con los hechos sucedidos y con las agresiones recibidas no solo por Beto Acosta, sino también por 2 militantes más del Frente Amplio. También le preguntábamos a Jorge si estos hechos que se están dando, que se están sucediendo en Salto, tienen algo que ver con la manija política que está provocando esta intolerancia. Con respecto a si el discurso político puede generar o no intolerancia social y cotidiana en los salteños, nuestra apreciación personal es que las redes sociales, los perfiles, el anonimato y el poder expresar opiniones muchas veces sin sentido de responsabilidad dan lugar a que la intolerancia vaya creciendo campaña tras campaña. En lo personal, creo de que los discursos políticos deben de ser más cuidadosos con los mensajes que se envían, porque por sobre todas las cosas recordemos de que los militantes defienden las ideas de sus líderes políticos y es en los líderes políticos que en definitiva debería de existir la responsabilidad para que la campaña se desarrolle con más tranquilidad o con total normalidad. No es un hecho que ha ocurrido ahora, en años anteriores también, y en lo personal también pudimos sufrir alguna agresión por parte de algunos militantes que representaban a un sector político en Salto por el simple hecho de que no les gustara una pregunta. Salto tiene sus particularidades y dentro de las particularidades que tiene no está solo el discurso político, también están los portales de comunicación que abarcan un espectro muy importante al momento de generar opinión y desde los portales de comunicación dirigidos en algunos casos por algunos conocidos militantes y referentes de partidos políticos, creemos que desde ahí también se puede generar esa intolerancia con respecto a las ideas de los demás. Seguramente seguiremos hablando de este tema, porque este tema va a seguir, pero me parece que lo que más me queda es, bueno, la reflexión y sobre todo el llamado a los responsables, ¿no? A los responsables de los partidos, a los políticos, a los que emiten opinión, a bajar y a tratar de evitar que eso que hace unos programas atrás hablamos, ¿no? El tema de la grieta, no se produzca en nuestro país y que podamos seguir viviendo en un sistema de tolerancia democrática. Y a nosotros, los medios de comunicación y los comunicadores, a tener la responsabilidad, porque la historia es muy cruel. Y cuando empezaron estas cosas, muchos años atrás, pasamos por gobiernos de mucha dureza y por una dictadura. Y entonces, tratemos de cortarla a tiempo para que no nos vuelva a pasar. En un momento seguimos con el que era el tema de nuestro día, el tema del presupuesto en la universidad.
20 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en la letra chica. El gobierno está armando su presupuesto y como había anunciado anteriormente, va a ser austero y habrá recortes con respecto a lo que fue el presupuesto anterior. En los últimos días se ha debatido sobre muchos temas, pero uno de los que está arriba de la mesa y sobre el que más se ha debatido es el tema de la educación y principalmente el presupuesto para la universidad. ¿Cuánto sabemos los uruguayos de la Universidad de la República? ¿Cuántos de sus servicios nos permiten dar respuestas científicas, tecnológicas, sociales, además de académicas? ¿Qué pasa con la UDELAR en el tema de descentralización y cuál es el protagonismo de la universidad en el interior del país? ¿Cuál es la financiación que se necesita para cumplir las metas y los objetivos previstos? ¿Y qué cosas se dejarían de hacer, de aplicarse este recorte presupuestal que ha anunciado el gobierno? Todas estas preguntas van a encontrar una respuesta esta noche en la letra chica. No es gasto, es inversión. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. La UDELAR tiene un presupuesto enorme. En los últimos años no ha aumentado el número de egresados, sí ha aumentado el presupuesto y no el número de egresados, lo cual quiere decir que el costo por egresado está aumentando. Resulta que para justificar el recorte seguramente proyectado para la educación pública y fundamentalmente para la Universidad de la República, el argumento sea que no hay egresados. Una mentira, una falsedad. En el 2014, un periodo 2014-2018, se duplicó la matrícula de estudiantes egresados de la Universidad de la República respecto al 2004-2008. Se duplicó. Debería conocer el señor Alfi estos datos públicos de la Universidad de la República. Estamos en un pedido presupuestal que va a ser de 49% y escalonado en el tiempo. Creo que el aumento que pide la UDELAR, que si no me equivoco es del orden del 49%, es muy difícil de que pueda ser cumplido en este momento. Integrantes de la bancada parlamentaria del Frente Amplio cuestionaron el ahorro propuesto por el Poder Ejecutivo, que comprende organismos vinculados a la educación, y plantearon preocupación por la reducción de la inversión en ciencia e investigación. Pero sin educación pública no hay futuro. Eso es lo que tiene que quedar claro. Recortarle el presupuesto a la universidad es talar la ciencia del futuro. Los uruguayos aún estamos invirtiendo poco en la ciencia. Todo lo que se haga y se concrete de no recortar la ciencia es apostar al futuro del Uruguay. Entonces habrá que ir encontrando el punto de equilibrio entre las ganas que nosotros tenemos de darle a la educación, a la cultura y a la ciencia todo lo que necesitan, y la responsabilidad de las autoridades económicas de decir hasta aquí se puede y hasta aquí. Está recibiendo cartas con algunos reclamos presupuestales. Como gremial de la Facultad de Información y Comunicación, los colectivos estudiantiles, de funcionarios, de docentes egresados, le hacemos entrega de esta carta para que tomen en cuenta, fundamentada en la función que cumple la universidad, como en su rol a nivel país, de cara a la discusión de este presupuesto nacional, que por favor garantice el 6% más 1, 6% para ANEP y UDELAR y 1% para investigación y desarrollo. De nuevo lo repito, como intergremial de la Facultad de Información y Comunicación. Esta facultad, este edificio donde se encuentra, lo recibimos con mucho gusto, pero nos gustaría que tuvieran en cuenta estos planteos que son de la universidad toda, de todos los colectivos que la componemos. Y bueno, buenas jornadas. Dale, ¿cómo es tu nombre? Juan. Dale, gracias, Juan. Bueno, arriba. Yo te diría que hay tres grandes áreas de preocupación muy relevantes hoy. Una tiene que ver con la democratización del conocimiento avanzado, la posibilidad de seguir aumentando la matrícula estudiantil. Uruguay necesita más estudiantes universitarios. En el 2000, 78 carreras se podían cursar en la Universidad de la República, 93 en el 2007, hoy 157 carreras. Tercero, descentralización. En el año 2007 había 43 carreras fuera de Montevideo, hoy hay más de 160. 7% de los estudiantes cursaban en el interior, hoy 14%. 4 sedes había en el interior del país, hoy todos los departamentos tienen al menos una sede. Pese al drama que implica la epidemia, el drama sanitario y social, ¿no? Porque acá tiene un aspecto también de lo que está sucediendo en plano social y económico que es muy relevante, es cierto
que la coyuntura ha puesto de manifiesto la relevancia del conocimiento avanzado y su democratización. La Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron un kit para el diagnóstico de COVID-19 a partir de un test creado en Uruguay. Hay que entender también que esto es una apuesta de largo plazo, que justamente esperemos que ni los vaivenes económicos ni políticos terminen generando que se desinvierta en educación superior y en estas capacidades que tenemos instaladas. Estamos en una semana muy particular, es el aniversario de la muerte de Liberarse, un estudiante que fue asesinado en una manifestación estudiantil que reclamaba por el precio del boleto, para tener más posibilidades de acceso a la universidad. Bueno, yo creo, ojalá el Poder Ejecutivo evalúe un poco mejor, porque no es por ahí por donde hay que cortar. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo, ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Hoy nos encontramos en una nueva encrucijada, en donde el poder en todas sus expresiones tiene como objetivos nuestras libertades, nuestros derechos conquistados, los recursos naturales, el dominio de un sistema que nos oprime y nos controla, como lo que ya está pasando en los países de la región y el continente entero. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Sigue con nosotros Natalia Igual, pero le queremos agradecer principalmente la presencia al rector de la universidad, a Rodrigo Arim. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, es un gusto estar en la Letra Chica. Bueno, muy bien. Para arrancar, bueno, yo supongo que quizás mucha gente lo sabe, pero muchos de nosotros de repente no tenemos mucha idea de qué es la Universidad de la República. Ahí manejaban cifras, 167 carreras, pero ¿qué es la Universidad de la República en definitiva? Bueno, en primer lugar es una institución con 171 años de historia en Uruguay. Acompaña casi que la historia de la vida republicana del país como tal y sus ciclos políticos y económicos a lo largo de más de un siglo a esta altura. En segundo lugar, es hoy una institución un poco extraña en el contexto internacional. Y es que bueno que los uruguayos lo reconozcamos como tal. La Universidad de la República representa el 80% del total de la matrícula estudiantil a nivel universitario del país, sumando tanto educación privada como pública. Si tomamos en cuenta solamente la educación pública, estamos cerca del 90% en este plano. Si tomamos cualquier otro indicador que tiene que ver con la creación de conocimiento y la creación cultural, también, y muy robustamente, la Universidad de la República está en torno al 80% de la creación de conocimiento que se realiza dentro de las fronteras del país, que por supuesto se hace en contacto internacional. Una de las grandes virtudes que tiene la institución es que nuestros cuerpos docentes, nuestros cuerpos académicos, hoy además muy rejuvenecidos, y es una buena cosa que ha sucedido en los últimos tiempos, son cuerpos académicos conectados internacionalmente, capaces de traer conocimiento y traer discusiones propias de la vida universitaria que sean otras latitudes al contexto nacional. Y un ejemplo muy claro y muy evidente de esto tiene que ver justamente con lo que ustedes señalaban al comienzo, los test de diagnóstico. ¿Cuál es el origen de por qué la Universidad de la República y el Instituto Pasteur lograron desarrollar esta tecnología, esta aplicabilidad para Uruguay en un contexto tan complejo? Algunas semanas antes de que el COVID-19 apareciera en Uruguay y emergiera con casos positivos, que fue el 13 de marzo, un pequeño conjunto de académicos muy jóvenes, uruguayos de la Universidad de la República, que también trabajan en el Instituto Pasteur, comenzaron a preguntarse cómo podían hacer para adaptar unas tecnologías de diagnóstico que estaban siendo desarrolladas en otras universidades, en particular la Universidad de Hong Kong. Cuando apareció el primer caso del COVID-19 en Uruguay, el 13 de marzo, los primeros casos, ese grupo de docentes y académicos conectados internacionalmente fueron capaces de, desde sus conocimientos, desde su acumulación, académicos básicos, científicos básicos, que a priori podemos pensar que no desarrollan investigación aplicada a las realidades concretas, fueron capaces de desarrollar una tecnología que le permitió a Uruguay escalar y mucho su capacidad de diagnóstico, que es una de sus fortalezas hoy. Claro. Y esos productos no es de la casualidad ni es un acto de magia, tiene que ver con una acumulación previa. Decisiones de la Universidad de la República de cara al país, de invertir
en habilitar la posibilidad de que jóvenes formados a alto nivel en Uruguay y en el extranjero lograran ubicarse y construir equipos de investigación en el país. Decisiones que a veces tienen una década, a veces la maduración y el aporte concreto o se expresan en estas coyunturas muy particulares o a veces también demoran en concretarse, porque la vida universitaria tiene eso en particular. Los grandes cambios, que las decisiones que tomamos hoy no las vamos a ver mañana. La van a ver posiblemente aquellos que tomen algunas decisiones de política en 10 años, 5 años, porque implica un proceso de maduración. Y por lo tanto esto también tiene que ver con el presupuesto. Lo que no hagamos hoy va a tener consecuencias directas en las circunstancias que va a atravesar la sociedad uruguaya en 5 o 10 años, cuando tenga o no tenga algunas habilidades vinculadas al conocimiento avanzado. Me quedó una duda, tú dijiste el 80% de la formación o el 90% en el caso de lo público. Exactamente, porque tenemos también otros jugadores con los que tenemos proyectos en conjunto, la UTEC, formación docente. O sea que la universidad privada abarcaría solamente el 10%. Algo más del 10%, depende de las estadísticas del caso. Pero lo importante es que tenemos esta universidad que tiene estas características, y eso es una realidad particular del Uruguay. Es una universidad grande, 140.000 estudiantes de grado, en un país pequeño. ¿Y cuántos docentes? Tenemos cerca de 10.000 docentes, de los cuales además, por suerte, hemos logrado que cerca de 1.400 docentes tengan régimen de dedicación exclusiva, y eso es absolutamente clave para la vida universitaria. No hay vida universitaria de calidad sin docente que tenga una dedicación plena a la institución y que se combine con otros docentes que combinen vida profesional con la actividad de enseñanza. Y esto es un cambio también sustantivo de los últimos años. Pasamos de tener, hace 10 años atrás, un poquito más, 500 docentes en régimen de dedicación exclusiva, y hoy tenemos 1.400, la mayoría de los cuales están, por suerte, en pleno proceso de producción académica en general. Arim, antes de tomar en el tema cuál es el presupuesto que reclama y que solicita la universidad, hablemos un poco del recorte, que es una exhortación, no una obligación del 15% previsto en el decreto 90020. Si los números los tenemos mal, Uruguay invertía antes de la aplicación de este decreto el 0.4% del Producto Bruto en ciencia, innovación y tecnología, teniendo en cuenta además que en la Universidad de la República se realiza el 80% de la investigación científica. Es correcto, ¿no? Este número. ¿Qué implicaría llevar adelante esta baja de presupuesto del 15% y principalmente qué áreas estarían afectadas? Bueno, creo que acá hay dos lecturas temporales importantes. La primera, que implica en el año 2020, para el cual fue establecido el decreto del 12 de marzo que tú señalas. La segunda, ¿qué sucedería? Que es una hipótesis que puede llegar a concretarse, si el Poder Ejecutivo envía un mensaje de presupuesto quinquenal que incorpora esa rebaja para los próximos 5 años. ¿Sí? En este año concreto, como tú mencionas, como la Universidad República es un ente autónomo, el Poder Ejecutivo no puede, a través de una decisión unilateral por decreto, reducir los recursos con que cuenta la institución. Eso se hace a través de mecanismos legales, o la rendición de cuentas, o las leyes de presupuesto, o algún otro mecanismo legal que en algún momento se aplicó, pero implica un pasaje por el Parlamento. Hay una exhortación, pero la exhortación fue seguida en los primeros meses con algunas dificultades que se nos generó para poder ejecutar el presupuesto que teníamos planificado. ¿A qué me refiero? La técnica presupuestaria uruguaya implica que si bien tenemos un presupuesto anual, las aperturas, las habilitaciones para el gasto son de corte mensual, ¿sí? Y ahí tuvimos alguna dificultad los primeros meses. Que no recibían el dinero. No recibimos el dinero en la cuantía suficiente como para que fuera consistente con la ejecución del 100% de los rubros. Okay. ¿Sí? Nosotros le contestamos formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas que la Universidad República no estaba en condiciones de abordar esa exhortación, por dos razones, una más estructural y una más de coyuntural. La estructural, el rubro de gastos de inversión de la Universidad República, hace casi 10 años que no tiene ajustes nominales, o sea, por inflación. Venimos con un deterioro importante del rubro de gastos de inversiones. Pese a lo cual, la Universidad República sigue manteniendo una ejecución importante en ese rubro. ¿Por qué? Porque hemos hecho transferencias a propósito del rubro de remuneraciones docentes al de gastos e inversiones para sostener el proceso de inversión de la Universidad República. Hemos postergado algunos concursos y hemos utilizado el tiempo que va desde el llamado a un concurso a su provisión para hacer inversiones importantes. Eso nos permitió sostener inversiones que no estaban financiadas porque no había ajustes hasta esta fecha, gracias a esa transferencia que estamos haciendo del rubro de remuneraciones a de gastos e inversiones. Perdón, ¿qué son las inversiones? ¿Qué? Digo, sé que, dos concretas. ¿Cuáles son las inversiones? Hubo muchas, algunas tienen fotos por aquí, pero hay dos muy importantes que se van a concretar este año, a culminar este año. Una es la Facultad Veterinaria, que es una gran noticia para la universidad, para el país y para la ciudad, porque la ubicación de la Facultad Veterinaria en medio del casco urbano de la ciudad, en un predio muy valorizado, no es razonable en el contexto actual, ¿sí?
Vamos a mudar la Facultad Veterinaria a un edificio, a un conjunto, un campus moderno y muy adecuado para el desarrollo tanto de la investigación como de la enseñanza. ¿Dónde? Al lado del campeón de siglo del Estadio Peñarol. Vamos a tener un hub importante en ese espacio. Se está terminando esa obra. Es una obra que este año tenemos asignados 630 millones de pesos para su culminación. Para que tengamos una idea de magnitud, la solicitud de la exhortación al recorte era del orden de 510 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Y la otra obra, cuya cuantía es menor a la de la Facultad de Veterinaria, pero absolutamente relevante en este contexto, es la culminación de una decisión que también tomamos hace casi una década atrás, que es la construcción de un laboratorio para el manejo de patógenos de seguridad P3 en Salto, no en Montevideo, en Salto. Y permítame explicar qué quiere decir esto. Como economista lo aprendí a toda velocidad, pero los laboratorios para el manejo de distintos patógenos se califican en 4 categorías, de la 1 a la 4ª. Uruguay tiene laboratorios de seguridad P2, con los que por ahora estamos manejando el coronavirus también. Sería ideal tener laboratorios de seguridad P3, que el país no tiene. El único laboratorio de ese nivel de seguridad y sofisticación que va a tener el país va a estar en Salto, no Montevideo. Y fue una decisión explícita que tomó la Universidad de la República hace 10 años atrás, que implicaba juntar 2 realidades que se repitieron luego en el territorio de nuestras experiencias. Radicar recursos humanos altamente calificados en el interior. Este laboratorio está siendo gestionado por un equipo docente formado en Uruguay, en extranjero, y cuyo director actual es el profesor Rodney Colina. Va a estar con nosotros en un ratito. Lo sé, además es presidente de la Comisión Coordinadora Interior, integrante del equipo rectorado. Un docente que prácticamente se mudó de Montreal a Uruguay, asumiendo el desafío que en un llamado que hizo la Universidad de la República de presentar proyectos para erradicar calificaciones científicas y académicas en el interior del país. Ese laboratorio que hace 10 años atrás tomamos 2 decisiones: radicar recursos humanos y construir un laboratorio de primer nivel. Gracias a ello, hoy la Universidad de la República le está aportando al país, en un laboratorio que todavía es seguridad P2, pero este año vamos a tener un laboratorio de seguridad P3, capacidad de diagnóstico. En Salto, la Universidad de la República ha procesado casi 4.000 exámenes de diagnóstico, posiblemente Ronnie le diga que es algo más ya, desde que comenzó la epidemia, en un lugar además particularmente relevante estas cuestiones. Esa historia se repite dentro del país. Tenemos un laboratorio en Rocha y tenemos un laboratorio en conjunto con el INIA y con el DIRABE, del Ministerio de Ganadería, en Tacuarembó, en las fronteras, lugares complejos. Y es un aporte directo del conocimiento avanzado desde la Universidad de la República a estas circunstancias que estamos atravesando. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo decisiones que tomamos hace mucho tiempo atrás nos están dando resultados hoy en áreas donde no pensábamos tener resultados, porque no fueron construidos para diagnosticar una enfermedad que no estaba ni siquiera sobre el tapete en aquel momento. Natalia, que te quería consultar, tomando un poco las afirmaciones del director del OPP, Isaac Alfi, y también de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que hubo un poco de revuelo, se generaron un poco de polémica. ¿Qué explicaciones podemos dar para contextualizarlas? Sí, primero no sabemos todavía muy bien cómo se va a traducir en números este anuncio de recorte en el caso de la educación, pero es un poco preocupante quizás el nivel del debate y algunas afirmaciones que han hecho jerarcas del Poder Ejecutivo, entre ellos el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, y la ministra de Economía y Finanzas también, Azucena Arbeleche. Alfi, lo vimos en el tape, llegó a decir que los egresos de la Universidad de la República no habían aumentado, siendo que aumentaron un 60% entre 2004 y 2018. Y después, en realidad, en esa misma entrevista, que tuvo una entrevista en Canal 12, hizo otras afirmaciones, como por ejemplo que el gasto per cápita en educación no va a bajar en el próximo presupuesto, lo cual es bastante, no lo sabemos todavía porque no tenemos el presupuesto, pero resulta o suena bastante inverosímil, teniendo en cuenta que se han anunciado recortes y que además, por ejemplo, en el caso de la Universidad de la República, la matrícula universitaria viene en incremento, por lo tanto tenemos más estudiantes. Y Isaac Alfi está diciendo que el gasto per cápita en educación no va a disminuir con el próximo presupuesto. Bueno, eso lo veremos cuando esté el proyecto de ley. Pero después hubo una afirmación que hicieron tanto Alfi como Azucena Arbeleche en términos distintos, ¿no? Isaac Alfi dijo que la universidad tenía un presupuesto enorme y Azucena Arbeleche dijo que el presupuesto de la Universidad de la República era lo suficientemente grande como para poder redistribuir y bueno, y si querían invertir más en ciencia y tecnología, lo podían invertir de otro lado, ¿no? Es más o menos un poco lo que dijo la ministra, cuando en realidad, digamos, siempre que uno dice, bueno, algo es enorme, siempre es en función de algo, hay una comparación implícita, y enorme en función de qué, ¿no? O cuál es la valoración en ese caso.
Como mencionaba el rector, hubo un incremento muy importante de la población estudiantil en la Universidad de la República. No solo hubo un incremento de carreras, sino también de la población estudiantil, que se duplicó en los últimos 20 años. Y eso no ha ido en consonancia, por ejemplo, entre otras cosas, con las horas docentes o con las horas docentes destinadas a los estudiantes, que han ido en descenso, ¿no? Cada vez tenemos menos horas docentes destinadas a los estudiantes porque esa matrícula va en aumento. Por lo tanto, sumado de todo eso al desarrollo que mencionaba así también el rector en el interior del país, que ha sido un desarrollo no solamente a nivel de infraestructura, sino también de horas docentes, y eso requiere mucho presupuesto. La universidad tiene planes para seguir expandiendo esa presencia territorial que hoy alcanza a 11 departamentos con 3 centros universitarios regionales, y eso está en sus planes de presupuesto y difícilmente pueda concretarse si no hay un incremento, o bueno, si hay recortes. Y todas esas cuestiones van sumando, digamos, para que en realidad relativizar un poco esa afirmación de que el presupuesto de la Universidad de la República es enorme, si bien obviamente todo el mundo tiene que reconocer que hubo un incremento presupuestal que especialmente benefició, digamos, por ejemplo, a la Universidad de la República y ANEP, ¿no? Esas fueron un poco las prioridades presupuestales de los presupuestos anteriores. Y eso ha significado un incremento presupuestal real de la Universidad de la República, con la salvedad que hacía el rector de que en realidad no, en los últimos años eso se estancó, ¿no? Por lo que tengo entendido, el pedido de aumento de presupuesto es para el primer año del 5% y después gradualmente llegar a un 49%. La pregunta es, que se debe hacer ¿no es mucho? A ver, de vuelta tiene que ver con mucho con respecto a qué y para qué. Nosotros comenzamos a diseñar el presupuesto universitario hace exactamente 1 año y 2 meses, en mayo del año 2019, con la idea de, a partir de las bases académicas que habíamos construido en los periodos anteriores, cuáles eran las propuestas que le podíamos realizar al país en términos de desarrollo de la educación superior y de generación de redes de investigación y extensión universitaria que podían aportar al país también una más de las bases importantes para el desarrollo futuro. A partir de eso se hicieron un conjunto de identificaciones relevantes, de programas posibles y sus expansiones, y también se tomó en cuenta, al final de este proceso de discusión, la situación que vive Uruguay. Es una situación económicamente compleja y posiblemente socialmente compleja, y que va a dejar algunas heridas en el mediano plazo que la sociedad y las políticas públicas van a tener que encarar. Por lo tanto, lo que hizo la Universidad de la República es hacer el pedido más medido de los últimos quinquenios, en términos porcentuales, y simultáneamente reconocer esta realidad en lo que tú planteabas, en la progresividad del gasto. Pero a la misma vez que marcábamos esto como un escenario presupuestal serio, nos preocupa y mucho, y por eso es la magnitud de la solicitud, no perder algunas posiciones que hemos conquistado en términos de país, en democratización del acceso a la educación superior y en la capacidad de absorber recursos humanos altamente calificados, muchas veces por el propio sistema de educación público en el país. Natalia lo planteaba hoy y es una de nuestras preocupaciones. La congelación del presupuesto no presupone que en 5 años vamos a encontrar a una universidad igual de la que tenemos hoy. Vamos a encontrar una universidad que va a perder varios casilleros en este proceso. Vamos a encontrar una universidad donde este año estamos en un máximo histórico de ingreso a la institución. 18.500 estudiantes ingresaron por primera vez en la Universidad de la República, entre un 16 y un 17% lo hicieron en el interior del país. Nuestras proyecciones, en base a datos demográficos y estimaciones de egreso secundaria, es que vamos a culminar el quinquenio cerca de 145.000 estudiantes avanzando en la institución. Nosotros estamos convencidos que si no logramos incorporar algunos recursos adicionales, es claro que, por un lado, va a caer el gasto per cápita en la Universidad de la República, sin duda, porque la matrícula estudiantil está creciendo a nivel de grado y en términos porcentuales mucho más en posgrados, ¿sí? Vamos a tener un deterioro de la calidad de enseñanza también, y hay que reconocerlo. La Universidad de la República ha tenido siempre la generosidad de no cerrar carreras, algunas situaciones muy complejas, pero está claro que poblaciones estudiantiles más diversas requieren instrumentos también diferenciados para atenderlo. Y Uruguay necesita mucho más estudiantes universitarios, no menos. Estamos atrasados en esta materia, con el mundo desarrollado y también con la región. Estamos en una situación donde, para que tengamos una idea de magnitud, en el promedio de los países de la OCDE, el 50% de los estudiantes de cada corte de jóvenes está ingresando a la educación terciaria o superior. Nosotros todavía estamos bastante lejos de ese guarismo y es un objetivo que el país tiene que trazarse. Pero para trazarse ese objetivo tiene que sostener también los procesos de aprendizaje, en particular las etapas iniciales del proceso de enseñanza. Ahí hay un camino en donde
o tenemos recursos incrementales de esta magnitud o no vamos a poder sostener el vínculo, la relación entre horas docentes y cantidad de estudiantes. Nuestra estimación es que sin un incremento presupuestal es probable que nos ubiquemos en una situación parecida a la que tuvimos al principio del siglo, en este rubro. Otro componente. Uruguay necesita tener políticas anticíclicas, en particular las políticas sociales, y la universidad tiene un componente de política social incorporado. Las becas. Entregamos distintos tipos de becas estudiantiles, entre 5.600 y 5.700 becas por año, de alimentación, de transporte para estudiantes del interior que se movilizan hacia Montevideo o entre ciudades del interior, de alojamiento, de cuidados infantiles. Esas becas son procesos de apoyo a estudiantes que tienen vulnerados algunos derechos o dificultades para acceder a la educación sin esos apoyos. Este año estamos teniendo un incremento muy marcado en la solicitud de becas. Y es la primera vez que nos pasa también en la última década, donde estaban relativamente estables eso. Y tiene que ver con la situación de crisis social. Claro. La pregunta que tenemos que hacer como país, ¿Uruguay va a incrementar el gasto en becas para sostener la presencia de estudiantes de educación terciaria superior? ¿O justamente en este momento vamos a tener que retasear eso y reducir lo que estamos invirtiendo en términos de sostener a los jóvenes que tienen más dificultades para estar en la educación, en particular en la Universidad de la República, en este momento? Estamos necesitando efectivamente una brecha en este plano que es relevante. Los jóvenes investigadores, lo que acabamos de mencionar, la universidad, por definición, vive del recambio. Una universidad que no recambia sus cuadros docentes es una universidad que va perdiendo también posiciones en términos de la calidad de lo que hace en investigación y enseñanza. El principal instrumento que tiene el país, no la universidad, para promover la investigación, es el régimen de dedicación total de la Universidad de la República, que le brinda un sueldo austero en el contexto uruguayo, pero ciertas posibilidades de desarrollo a aquellos que deciden dedicarse en forma exclusiva a la investigación y a la enseñanza universitaria. Es lo que comentaba al principio, pasamos de 500 a 1.500 docentes en este régimen. Quienes se postulan hasta el régimen son fundamentalmente docentes jóvenes que culminan su doctorado, de todas las áreas del conocimiento y la cultura, y que buscan una manera de aplicar su creatividad y sus capacidades en Uruguay. En un contexto donde tenemos una dificultad, la universidad es el 80% de todo el sistema, y en algunas áreas del conocimiento y la cultura es el 100%, que la universidad no sea capaz de abrir algunas posiciones en los próximos años, presupone que vamos a frustrar jóvenes altamente calificados, o peor aún, van a emigrar para realizar sus capacidades en otras partes. Y son jóvenes, les puedo asegurar, muy demandados. Estamos hablando de jóvenes formados en Uruguay o en el extranjero. Entonces, sostener esos flujos de ingreso es muy relevante para pensar también el país del futuro y la universidad del futuro. ¿Y el presupuesto que solicitaron en la administración anterior era de características similares a este? Era de características similares en punto de vista, si uno lo compara, por ejemplo, con el porcentaje del PIB o de I+D, pero era en términos porcentuales menor del incremento. En aquel momento pedimos cerca de un 85% de incremento total. Llegamos a alrededor de 15, no estamos muy lejos de eso, y además el último quinquenio en particular fue con un diseño presupuestal complejo porque se dio presupuesto más que por 2 años y luego hubo que planificarlo por los años anteriores. Estamos teniendo algunos problemas de desarrollo y de dolores de crecimiento importantes. Aumento de la matrícula, aumento del egreso, más estudiantes que egresen quieren estudiar a nivel de posgrado, jóvenes que están estudiando otras carreras y quieren volver fuera del país y quieren volver al Uruguay a insertarse. Es parte del desafío que tenemos y seguir construyendo, en particular, capacidades de interior, donde tenemos algunas debilidades. Fortalezas, porque la hemos construido y estamos cosechando, pero también algunas debilidades. El año pasado la Universidad de la República tomó la decisión de abrir, en condiciones de fragilidad financiera, pero la carrera de medicina completa entre Salto y Paysandú. ¿Sí? Una vieja reivindicación, inclusive de las sociedades del litoral. ¿Sí? Rector, le agradecemos muchísimo. Hablando del interior, si lo vamos a invitar a que siga mirando La Letra Chica, porque desde Salto recibimos a Rodney Colina, el doctor Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior para la UDELAR del periodo 2018-2022. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos y muchas gracias a La Letra Chica por la invitación. Bueno, recién el rector nos daba una tremenda noticia de la apertura de este laboratorio en Salto, un laboratorio que sin duda va a potenciar la investigación científica en Uruguay y sobre todo en el norte del país. Y de arranque le pregunto, ¿qué se está haciendo en materia de investigación y acción concreta ahí en Salto? Bien, acá en Salto, y también aprovecho de decirles en Paysandú, porque para que ustedes sepan, la Universidad de la República construyó en los últimos 10 años 3 centros universitarios regionales, uno de ellos está en el litoral. En particular en el litoral hay distintos grupos de investigación que investigan en el área de la bioquímica, en el área de la biofísica, se investiga obviamente en el área que me compete de la virología, en parasitología, también hay un grupo muy fuerte en química,
en matemática hay otro grupo, también hay un grupo muy fuerte en el área de la física, en el área de lo que tiene que ver con el agua, y por supuesto en el área de las ciencias sociales, un desarrollo que viene de hace muchos años, que está trabajando activamente, con distintos proyectos de investigación y gente que se ha ido radicando en la región. Doctor, hoy hablamos muchísimo en el interior del país, recién se tocó el tema becas, estudiantes que necesitan algún tipo de subsidio en cuanto a traslados entre departamentos, alojamientos, comidas. Me gustaría que nos dé un panorama de lo que es la realidad de la UDELAR en el interior del país. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta por hacer? Bien. Sí, en realidad, como decía recién el rector, el proceso de descentralización ha sido un proceso expansivo y un proceso que ha permitido la erradicación de más de 250 docentes en los últimos años, y en particular docentes que han seguido formándose, y eso quiero hacer un especial hincapié en la formación de los docentes que hemos radicado a nivel de posgrados. A nivel de números concretos, por ejemplo, en el año 2012 había un total de unos 30 magísters en el interior y no más de 15 o 20 de gentes con doctorados terminados. Hoy en día, de esos 250 docentes radicados, hay casi 160 personas ya con doctorados terminados y que están trabajando en el interior, de los cuales 110 de esas personas están en régimen de exclusividad para la Universidad de la República. Entonces, el proceso de desarrollo en el interior ha sido muy activo, se pasaron de poco más de 8.000 metros cuadrados hace unos 10 años atrás a más de 40.000 metros cuadrados construidos en todo el interior. Se pasó de una matrícula que en el año 2000, a fines de los 2000, andaban los 3.000 estudiantes y hoy andan los 20.000 estudiantes en el interior. Imagínense que es un crecimiento enorme de grande. En particular, ese crecimiento, esa pasada de crecimiento hacia los 20.000 estudiantes se dio en los últimos 5 o 6 años a raíz de la creación de nuevas carreras. Estamos hablando más de 100 ofertas académicas en el interior. Entonces, es un proceso expansivo, muy denso, muy activo, pero que requiere todavía fondos y requiere la erradicación de más recursos humanos y sobre todo, en particular, generar posibilidades para muchos jóvenes investigadores que apostaron al interior del país, que se están formando en el interior del país y que su vida académica se podría desarrollar en el interior del país, pero en el contexto económico que se está planteando va a ser muy difícil que eso ocurra. Y ahora te voy a tutear, Rodney, porque te quiero hacer una pregunta. Vos sos isabelino, sos de Paso de los Toros, sí. Trabajaste en la salud y te fuiste a Canadá, a lo que se conoce como una mega universidad, uno de los lugares que yo creo que cualquier estudiante de tu rama mataría por estar, pero decidiste volverte y decidiste apostar a volcar todo ese conocimiento a la Universidad de la República. Y la pregunta es simple, de uruguayo pesimista que soy, ¿por qué? ¿Por qué te volviste? Bien, es una pregunta que me la han hecho varias veces y yo siempre te contesto de la misma manera. Uno vuelve por los afectos, uno vuelve por el amor que le tiene a su país y porque quiere apostar al desarrollo del país, ¿tá? Porque lo más fácil para nosotros hubiera sido quedarnos en Canadá o vaya a saber a dónde nos iba a llevar el trabajo, ¿verdad? Pero en particular decidimos volver porque yo entendí que el país me había dado mucho y entendía que de alguna manera era un momento importante de regresar y poder aportar desde nuestro rincón, digamos, todo aquello que estuviera al alcance. Y en ese sentido me encontré con un país muy activo cuando regresé, eso fue en el 2008, y poco más de año y medio después empezaron a ocurrir los llamados de descentralización que llevó adelante la Universidad de la República. De hecho, yo me radiqué en Salto en 2010 y a partir de ahí me comprometí muy fuertemente con el desarrollo de la Universidad del Interior porque creo que es un proyecto sustantivo para el Uruguay y para los jóvenes, pero sobre todo para el desarrollo del país. Doctor Rodney Colina, ha sido un placer conversar contigo desde Salto y bueno, esperemos que la apertura de ese laboratorio tenga también la cobertura que merece. Muchas gracias a todos. Salud. Un placer. Y nos acompaña ahora en la mesa, que ya se sumó y está aquí con nosotros, Mauro Conti, que integra la mesa ejecutiva de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay, de la FEU. Bienvenido, ¿cómo andás, Mauro? Buenas, gracias por invitarnos, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, recién estábamos comentando con Rodrigo Arilma el tema del presupuesto y los eventuales recortes. ¿Cuál es la posición que tiene la FEU sobre esto? Bueno, justamente nosotros creemos que desde el gobierno se viene teniendo una posición de ataque a la educación pública, que viene justamente en una historicidad desde la Ley de Urgente Consideración, donde se pone en el mismo sitio a la universidad privada y a la educación privada y a la educación pública, donde se transfieren recursos desde la educación pública a la educación privada, por ejemplo con sistemas de becas que van justamente privilegiando a la educación privada. Y además lo que ha hecho el gobierno es privilegiar frente a los problemas que son reales, digamos, de la educación pública. La solución del gobierno ha sido la privatización de la educación, la mercantilización de la educación y la quita de participación de los actores de la educación, los docentes, los estudiantes, para resolver esos problemas, cosa que nosotros creemos que es negativa. Y justamente después vienen las declaraciones que se vienen dando desde algunos actores del gobierno, que marcan justamente una posibilidad de recorte del presupuesto educativo. Nosotros lo vemos como muy negativo, vemos que eso no aporta y que va justamente contra los intereses de todo el conjunto de la sociedad. Particularmente, bueno, en el tema de investigación, como decía el rector, quitando soberanía a nuestro país, porque justamente nadie podría pensar el desarrollo de la pandemia tan exitoso que ha tenido Uruguay sin el concurso de la universidad. Y además justamente también pensando cómo la educación y el acceso democrático a la educación, con todo lo que se ha venido diciendo, es generado justamente por el presupuesto, ¿no? Por un presupuesto que atienda las reales necesidades que tiene la educación. Nosotros planteamos, por ejemplo, el tema de las becas, que si bien se han venido aumentando, todavía siguen siendo insuficientes. La necesidad de aumentar la cantidad de docentes por estudiantes, la cantidad de metros cuadrados de edificación también por estudiante, y un conjunto de temáticas justamente, por ejemplo, los cupos a la entrada de la universidad, que hay carreras todavía que tienen cupos, y que es deseable que la universidad no los tenga, e incluso también en las carreras que no tienen cupos a la entrada también es muy complicado también poder cursar, porque sí hay cupos en los cursos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos es poder democratizar, facilitar el acceso que tienen los y las estudiantes a la universidad y a la educación pública en general, porque nosotros lo entendemos como un derecho humano, el acceso a la educación, cosa que al parecer el gobierno, por sus declaraciones, no la está teniendo. ¿Qué estudiamos, Mauro? Yo estudio ciencia política. Ciencia política. ¿Sabés que desde hace muchos años se está reclamando, y lo vimos en el tape, este estudiante de la FIC que le entregó en mano al presidente, el 6% del PBI para la educación más un 1% para ciencia? Explícanos de dónde surge esa necesidad. Bueno, es una necesidad justamente que se ha venido dando a partir de diversos estudios, justamente de cuántos son de cuánto es la inversión que hacen los países que están más desarrollados y en mejores vías de generación de conocimiento y de acceso a la universidad y a la educación, ¿no? En ese sentido es un piso mínimo sobre el cual la educación pública puede acceder. Digamos, hay países como los países que en general se nombran, Finlandia, etcétera, que tienen un presupuesto mucho mayor, ¿no? Y efectivamente es una cantidad que nosotros necesitamos para poder facilitar determinados accesos a la educación que tengan todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿no? Además de la universidad también, obviamente en primaria y en secundaria, que efectivamente tienen dificultades. Y esto es importante mencionarlo, la necesidad de mejorar el presupuesto en toda la educación pública para que las brechas económicas que existen y que las desigualdades que existen en nuestra sociedad también se vean matizadas frente a esto. Porque en definitiva lo que muchas veces pasa es que los sectores con más recursos van a la educación privada y los sectores más pobres terminan yendo a la educación pública. Por lo cual, si uno le quita los recursos a la educación pública, lo que está haciendo nuevamente es atacar a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Natalia, ¿vos tenés datos concretos para comparar un poco cuál es la situación presupuestal que destina Uruguay a la universidad con otros países? Bueno, sí, Mauro mencionaba eso y estrictamente no solamente Uruguay está por debajo de
lo cual quizás es esperable de los países de ingresos altos en la inversión en educación en relación al PIB, sino también está por debajo de países de la región, como Argentina, como Chile, como Costa Rica, como Cuba. O sea, Uruguay no está en una situación buena, ni siquiera en comparación con sus socios regionales o con alguno de sus países vecinos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con relación a la cuestión de la inclusión, que se mencionó mucho el tema de las becas, y ahora cuando se conversaba de la situación en el interior del país, también hay una dimensión de la inclusión que es importante mencionar, y es que el hecho de que la universidad se descentralice y que esté en distintos departamentos, también hace que muchas familias que no tenían posibilidades de que sus hijos fueran a estudiar a Montevideo por un tema económico, puedan acceder a la educación universitaria en sus lugares de origen sin los costos asociados que conllevaría ir a Montevideo. Y esa es una dimensión también muy importante de la inclusión social que posibilita la educación pública universitaria. Mañana, 14 de agosto, se cumplen 52 años del asesinato de Liberarse. Es una fecha muy particular para los estudiantes universitarios, para todos los estudiantes. Fue hace mucho tiempo ya definido como el Día de los Mártires Estudiantiles, y la FEU está convocando una marcha. Bueno, sí. ¿Cuál es la consigna y los detalles? Exactamente, mañana es el Día de los Mártires Estudiantiles. Nosotros vamos a marchar con la consigna "Sin educación pública no hay futuro", y va a tener dos ejes centrales la marcha. La primera, y es importante porque justamente es un tema que se abordó en parte del programa y que es justamente central porque es también el recordatorio de nuestros compañeros, es la lucha en defensa de la democracia. En este sentido, y me parece importante señalarlo, nosotros desde la Federación queremos repudiar los hechos que pasaron en Salto. Y además creemos que esto viene también a través de discursos que se vienen desde las altas esferas, particularmente, por ejemplo, el ministro García, señalando la legitimidad que tendrían un soldado para matar a alguien por la espalda, los dichos de Manini Ríos y el proyecto de ley también que se propulsa en el Parlamento. En este sentido, la legitimación de esos discursos de odio terminan en hechos como los que pasaron en Salto. En ese sentido, nosotros seguimos reivindicando la necesidad de verdad, memoria y justicia, y obviamente también, como nuestros compañeros y compañeras que lucharon en defensa de la democracia y de la educación pública, seguimos luchando justamente por mayor presupuesto para la educación, por una educación justamente, como yo decía, que tenga una visión de derecho, ¿no? Y que puedan acceder todos y todas quienes quieran. En ese sentido, vamos a comenzar la lucha presupuestal este viernes, en una marcha que va a estar convocada desde las 6 de la tarde en la explanada de la universidad. Vamos a pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas y va a terminar en la Plaza 1 de Mayo con una oratoria de los distintos gremios estudiantiles que están convocando la marcha. Muy bien. ¿Te queda algo? No, esta vez no me queda nada. ¿No te queda nada? Ricardo, nosotros los invitamos mañana a La Letra Chica, como siempre, en modo viernes. Vamos a estar recibiendo a dos muy queridos amigos. Samantha Navarro nos va a estar acompañando y Gonzalo Camarota van a ser los invitados que van a venir a repasar todo lo que ha pasado la semana con nosotros acá en modo viernes. Mucha música, mucha buena onda, mucho viernes, nos espera, así que bueno, que después de la marcha están todos invitados. Que la pasen muy bien. Y simplemente una última reflexión. Yo sé que siempre le cuesta a las sociedades comprender la necesidad de la inversión en cosas que de repente no son tangibles en el momento, ¿no? Y cuando lo hablamos el otro día, cuando hablamos todo el tema de la universidad, del presupuesto, de la ciencia, ¿cómo nos cuesta que en Uruguay pensar que es necesario hacer los máximos esfuerzos para lo que nos va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Porque en definitiva, yo me quedé con una frase de aquel día que era 10 años de esfuerzo se pueden terminar en una semana o en unos días. Entonces digo, para la reflexión y para saber que aquellos países que avanzan, fundamentalmente lo que tienen son grandes inversiones en el conocimiento, ¿no? Y si no construimos una sociedad de conocimiento va a ser muy difícil que podamos pegar el salto que queremos pegar. Ojalá que el gobierno ponga las urgencias donde tiene que ponerlas. Muy bien, te agradecemos mucho la presencia y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Hasta mañana. Que la pasen bien, ¿eh? Gracias, Ricardo. No me extrañen.